Gloria a Dios. Bendiciones y bienvenidos a nuestro ministerio Señales antes del fin. Primeramente, le queremos dar toda la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial por habernos permitido una vez más estar reunidos aquí en familia. Quien les habla, la hermana Silvia desde Toronto, Canadá. Y hoy continuamos con nuestro estudio bíblico profético dirigido por nuestro pastor Luis Alberto García desde Cuba. El tema para el día de hoy es el Evangelio tolerante y el Evangelio que confronta. Antes de pasarle con nuestro pastor, quiero mencionarles que tenemos grupo público en Telegram y canal de YouTube a nombre de Señales Antes del Fin. También una página de Facebook a nombre de Pastor Luis Alberto García. Si están interesados, pueden ingresar a nuestros grupos donde van a encontrar mucha información, donde también estamos colocando el link de Google Meet para que pueda entrar a nuestras reuniones en vivo. Amén. Todos los martes y domingos a las 21 horas de Cuba. Ahora sí, le damos la más cordial bienvenida a nuestro pastor Luis Alberto García para que comience con este maravilloso estudio de la palabra de Dios. Bienvenido, pastor Luis. Sí, buenas noches, Dios les bendiga, mis amados hermanos. Muchas gracias, mi hermana Silvia. El saludo para todos los hermanos que están acá con nosotros pues, para escuchar este mensaje. El saludo para los hermanos, los amigos que van a escucharlo luego en diferido. Vamos a orar un minutito para así dar comienzo a este tiempo de estudio. Bendito seas tú, Señor nuestro Dios, Rey del universo. Te damos gracias en esta hora por este día. Gracias por tu inmensa misericordia y fidelidad. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. En tus manos encomendamos este tiempo de estudio, Señor. Te rogamos que nos dé sabiduría, nos capacite y que ponga las palabras adecuadas en nuestra boca, Señor. Que podamos, Dios mío, explicar este mensaje, este estudio, Señor, y que este estudio pueda ser de bendición a tu pueblo y a muchas personas que necesitan escuchar, Señor, en este tiempo, este mensaje, Señor. Te ruego, Padre amado, que podamos ser oidores y hacedores de tu palabra, no simplemente oidores olvidadizos, sino que podamos poner en práctica lo aprendido y que podamos compartirlo con todo aquel que lo necesite. En el nombre de Jesús, toma el control de este tiempo, del internet, toma el control de todo. Ayúdanos, Señor, y que podamos seguir aprendiendo de tu santa y bendita y poderosa palabra. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a comenzar este tiempo de estudio. Vamos a ir a la palabra del Señor en Gálatas capítulo 1, verso del 1 al 10, creo que era. 6 al 10 me dijo pastor. Sí, al 10. Ok, amén. Gálatas capítulo 1, versos 6 al 10. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Amén. A ver, gloria a Dios. Aquí el apóstol Pablo está exhortando a los hermanos de la iglesia de Galacia, a los Gálatas. Y Pablo dice, estoy maravillado cómo tan pronto se apartaron. Estoy parafraseando acá lo que dice Pablo, de aquel que los llamó del Señor Jesucristo, de la sana doctrina. Porque no es que exista otro evangelio, sino que hay quienes pervierten. O sea, hay quienes prostituyen, mi hermano, este santo evangelio. Porque Pablo dijo, si alguno viene predicando un evangelio diferente al que os hemos enseñado, sea anatema, maldito 3 veces. Y por si quedara alguna duda, dice, si aún un ángel viniera del cielo,
trayendo otro evangelio, sea anatema también. En esto tenemos que tener más que cuidado y tenemos que estar claros. Fíjese que Pablo dice, si aún un ángel viniera del cielo trayendo otro evangelio. Y resulta que hay una secta por ahí conocida como los mormones, que a su fundador de esta secta, llamado Joseph Smith, dice que se le apareció el ángel Moroni. Y este ángel le enseñó unas tablillas de oro donde venía toda la revelación y toda esta historia de la doctrina de los mormones. Y fíjese que Pablo dijo, si a un ángel viene, si aún un ángel viene trayendo otro evangelio, otro mensaje, otra enseñanza, otra doctrina, que la que hemos enseñado ya. O sea, si alguien quiere venir a poner otro fundamento, sea anatema. Este ángel Moroni, la palabra Moroni, creo que en japonés significa puerta del infierno. Vea usted. Entonces, amados hermanos, tristemente, si en aquel entonces cuando Pablo le escribe esta carta a los Gálatas, ya se estaban viendo vestigios de la falsa doctrina, de la apostasía, ¿qué podemos decir en este tiempo? Y hoy, amados hermanos, tristemente hay mucha gente que ha sido presa del engaño. Han caído, pero sobre todo los pastores, sobre todo los pastores. Y ya en otras oportunidades he conversado con ustedes, amados hermanos, y le hemos dicho que ser pastor no es nada fácil. Es un compromiso enorme. Es un compromiso no con los hombres, no con el mundo, no con la sociedad, es un compromiso con Dios. Y la persona que es llamada al pastorado por Dios tiene que hacer lo que Cristo dijo, negarse a sí mismo y tomar su cruz y seguirle. Y amados hermanos, en este ministerio se sufre, se llora, se pasan luchas, pruebas, se tienen todo tipo de problemas que vienen y surgen, enemigos que se levantan. De todo hay en este ministerio hay que soportar, mi hermano, y si uno no está firme, no está claro, cae en el error que han caído muchos. Y es que, amados hermanos, muchas personas han estado pastoreando iglesias pequeñas en gran bendición, predicando la sana doctrina. Y han tenido una iglesia que tal vez tiene 50 miembros. Y han estado llevando una vida de ayuno, de vigilia, evangelizando, haciendo las cosas como a Dios le agrada. Hasta que de repente se meten aquellas pequeñas zorras que se introducen en el rebaño, usted como que no los nota. Por eso es que en este tiempo, vuelvo a resaltar lo mismo, los pastores, los evangelistas, sobre todo los evangelistas, hacen mucho énfasis en que la gente debe hablar en lengua y lo veo bien. Es uno de los dones del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero siempre les he dicho que el don que la iglesia más debe buscar en este tiempo es el de discernimiento. Y Pablo incluso decía que más que hablar en lengua, habría que buscar el de interpretarlas. Porque hoy en las iglesias evangélicas, mi hermano, se ha eliminado la espiritualidad para dar cabida al emocionalismo. Y cuando el emocionalismo sustituye la espiritualidad, mi hermano, todo se va a la ruina. Todo se va a la ruina. Y lo que sucede es que se introducen estas personas y como la iglesia no tiene el discernimiento de espíritu, con el tiempo las cosas van marchando hasta que un día el panorama en la iglesia
comienza a cambiar. Y ya el pastor no está conforme con las 50 personas que está pastoreando. Ya el pastor no le importa el ayunar como antes. Ya al pastor no le importa el salir a evangelizar. Ahora el pastor tiene otra meta. Ahora el pastor tiene otros intereses. Ahora el pastor tiene otras intenciones. Ya no es agradar a Dios. Ya no es predicar la sana doctrina. Porque se empiezan a introducir personas que le empiezan a, como decimos aquí en Cuba, a meter ruido en el sistema. Y cuando el diablo se mete en una iglesia, no va a tumbar al ujier, no va a tumbar al diácono, es al pastor. Al pastor por una parte y a los tesoreros por otra para que roben. Y así. Y cuando usted viene a ver, ya la meta del pastor cambió. Y cuando viene a ver, si en la congregación los hermanos no están firmes en la sana doctrina, también la iglesia cambió de visión. Y empezaron los problemas. Hace años atrás, para que una persona tuviera parte en el púlpito, tenía que dar fruto, tenía que dar testimonio de que esa persona agradaba a Dios, que esa persona le era fiel a Dios, que esa persona era conforme al corazón de Dios. Así como David, dice que David danzaba conforme al corazón de Dios. David era un rey que vivía, andaba conforme al corazón de Dios. Antes era así. Antes, para usted tener parte en el púlpito no era nada fácil. Había que ganarlo. Había que ganárselo con ayuno, con vigilia, con tiempo de oración, con obediencia, con santidad. Pero ya hoy en día no es así. Usted puede llegar a la iglesia, y eso lo estoy viendo hoy en día con músicos seculares que se convierten, no saben de Biblia y ya lo ponen a tener participación en los púlpitos. Y yo pregunto, una persona que no está arraigado en la palabra, ¿qué puede dar? ¿Qué puede enseñar? ¿Qué puede transmitir? ¿Con qué va a alimentar al pueblo? Se da cuenta que la fe del evangélico hoy en día está por los suelos totalmente menguada, porque no hay alimento sólido que se está dando en la iglesia. Es pura comida chatarra, comida que hace daño, comida que es sabrosa al paladar, atrayente pero dañina. En fin, para ser más claro y más directo, lo que se está dando en las iglesias hoy es alimento transgénico. Eso es lo que se le está dando al pueblo evangélico hoy. Alimentos transgénicos, adulterados, no natural, sino transgénico, espiritualmente hablando. Porque hoy en día hay que tolerar miles de cosas con tal de que la gente se quede. Para que fulano tenga parte aquí, yo tengo que tolerar esto, tengo que tolerar lo otro y tengo que tolerar. Y cuando viene a ver, el evangelio queda totalmente pervertido por completo. Y vienen, y ya el pastor no se conforma con 50 personas. Pero claro, lo que sucede es que toda esta gente vienen y hacen lo mismo que hizo Micaías. ¿Han leído la historia de Micaías? Vamos al libro de Jueces, capítulo 17, verso 8 al 13. Vuelvo a repetir la cita para los que anotan. Jueces, capítulo 17, verso 8 al 13. Amén. Este hombre
partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar, y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a casa de Micaía. Y Micaía le dijo, ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió, soy de Belén de Judá y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Entonces Micaía le dijo, quédate en mi casa y serás para mí padre y sacerdote, y serás para mí padre y sacerdote, y yo te daré 10 ciclos de plata por año, vestidos y comida. Y el levita se quedó. Agradó, pues, al levita morar con aquel hombre, y fue para él como uno de sus hijos. Y Micaía consagró al levita, y aquel joven le servía de sacerdote y permaneció en casa de Micaía. Y Micaía dijo, ahora sé que Jehová me prosperará porque tengo un levita por sacerdote. Vea usted, cuando los levitas donde tenían que oficializar era en el tabernáculo, en aquel entonces no había templo, estaba el Mishkan, el tabernáculo. Este Micaías, mire la historia, le hurtó a su madre ahora no recuerdo si fue 1200, 1100 ciclos o algo así. Ahí creo que en el verso del 1 al 3 está la cifra que le hurtó a su madre, el capítulo 17. Pero después se arrepintió y se lo entregó a su madre. Y le dijo, mira, yo quería este dinero para esto y esto. Y al Mil, final, 1100 ciclos de plata. 1100 ciclos. Vea usted. Y este hombre terminó haciendo una imagen de fundición y la colocó ahí. Y llegó este hombre, un levita, que moraba en Belén de Judá. Y le dijo, bueno, serás para mí padre y sacerdote, te voy a dar, creo que 100 ciclos, usted leyó ahí, mi hermana. Mil, O 10. perdón, lo que leí. Sí. 10, Verso 9. 10 ¿Eh? ciclos de 10 plata por ciclos. año, vestidos Mire, y 10 ciclos. comida. Sí. 10 ciclos de plata. Ya yo estoy, mi hermano, que hasta entiendo mal acá. 10 ciclos de plata. Vestidos y comida. Mira usted. Vea usted. 10 ciclos al año, vestidos y comida. O sea, yo te voy a mantener. Yo te voy a dar todas las comodidades aquí para que tú me seas padre y sacerdote. Cuando los sacerdotes, donde tenían que estar, eran en el tabernáculo. Ya por ahí las cosas van mal. Pero vamos a leer en el capítulo siguiente, capítulo 18, versos 20 al 25, y vea lo que tenía en sí Micaías y lo que había en el asunto. Del 18 al 25, capítulo 18, verso 18 al 25. Amén. Entrando pues aquellos en la casa de Micaía, tomaron la imagen de talla, el efod, los serafines y la imagen de fundición, y el sacerdote les dijo, ¿qué hacéis vosotros? Y ellos le respondieron, calla, pon la mano sobre tu boca y vente con nosotros para que seas nuestro padre y sacerdote. ¿Es mejor que seas tú sacerdote en casa de un solo hombre que de una tribu y familia de Israel? Y se alegró el corazón del sacerdote, el cual tomó el efod y los serafines y la imagen y se fue en medio del pueblo. Y ellos se volvieron y partieron y pusieron los niños, el ganado y el bagaje por delante. Cuando ya se habían alejado de la casa de Micaía, los hombres que habitaban en las casas cercanas a la casa de Micaía se juntaron y siguieron a los hijos de Dan. Y dando voces a los de Dan, estos volvieron su rostro y dijeron a Micaía, ¿qué tienes? ¿Que has juntado gente? Él respondió, tomasteis mis dioses que yo hice y al sacerdote y os vais. ¿Qué más me queda? ¿Por qué pues me decís que tienes? Y los hijos de Dan le dijeron, no des voces tras nosotros, no sea que los de ánimo colérico os acometan y pierdas también tu vida y la vida de los tuyos.
Pero fíjese que el versículo 24 dice, tomaste mis dioses Que yo hice. que yo hice. Ay, mis hermanos, mire, las cosas ya de inicio comenzaron mal y terminaron peor. Aquí cabe un refrán que una vez dijo el doctor David Diamond, y yo lo voy a decir: quien trabaja para Dios por dinero, termina sirviendo al diablo por mayor salario. Claro, en este caso aparentemente era para servir a Dios, pero mire usted lo que había. Dice Micaías, tomaste mis dioses que yo hice. Y vienen estos hombres y le dicen al sacerdote, mire, valiente sacerdote ese que... Por eso le digo, mi hermano, es que todo esto está así. Al final, el sacerdote terminó traicionando a Micaías y se fue con los muchos. Se fue con los muchos. ¿Y qué le ofrecieron ellos a Micaías? Es mejor que sea sacerdote y padre de una tribu de Israel que de un hombre solo. Lo que quiere decir, si este hombre solo te daba 10 ciclos, comida y vestido al año, imagínate 600 hombres, una tribu completa. Y eso le agradó al sacerdote, se fue con ellos. Y es que, mi hermano, hoy en día hay una fiebre de ofrecer cosas a los pastores. Y les ofrecen, y yo te voy a poner en alto, y tú verás que esta iglesia, 50 personas, ¿qué son 50 personas? Tú tienes que tener un templo donde se congreguen 5.000 personas, 6.000, 7.000. Y cuando vienen a ver, empiezan a ofrecerle cosas a aquellos pastores. Y si el pastor antes andaba caminando, no tenía ni bicicleta siquiera, se ve con la oportunidad de tener mejores condiciones, automóvil, ya no va a andar a pie. Y cuando ven a ver, se corrompe. Pero el problema es que cuando se corrompe, esa persona ya termina corrompiendo el mensaje. Porque desde la hora en punto que el pastor acepta lo que vienen a ofrecerle, ya no puede seguir dando el mensaje de sana doctrina, porque ese mensaje no encaja con los intereses de aquellos que le ofrecieron. Entonces viene el otro mensaje, el mensaje que todo está bien, que no hay problema, que a fin de cuentas tú haces lo que te da la gana y no hay problema. Como yo he escuchado mensajes por ahí, gente, predicadores que han terminado negando que el infierno existe, que cuando uno se muere no va al infierno, que Dios es amor y que el hombre no se va a la condenación eterna, que eso fue mentira. Y ya entonces, ya esos pastores, ya esos ministros comienzan a suavizar el pecado, ya no empiezan a condenar el pecado. Y comienzan a aceptar miles de cosas que la sana doctrina, mi hermano, cuando usted lee la Biblia las prohíbe. Y ahí es donde viene todo el desastre, mi hermano. Ahí es donde viene todo el desastre. Cuando nosotros empezamos a tolerar lo que Dios reprueba. Dice la Biblia que Dios es paciente, no es tolerante, es paciente, esperando que el ser humano se arrepienta. Pero mi hermano, llega el momento que la paciencia de Dios llega a su límite. Y cuando Dios ve que la persona no se endereza, pues tiene que cortarla. Entonces hoy a la gente se le hace más fácil escuchar aquel mensaje. ¿Sabe por qué? Porque a nadie le gusta que le canten las 40 en la cara. A nadie le gusta que le digan las cosas. Yo una vez escuché a un pastor decir que él bebe cerveza. Lo escuché, un pastor dominicano, Alex Alcántara creo que se llama. Que él bebía cerveza porque a fin de cuentas, pues, en la Biblia la gente bebía vino y qué sé yo, y no se inventó una justificación. Pero no eso, es que ese pastor elogiaba a la mujer de uno de los cantantes que supuestamente es cristiano, que también está en falsa doctrina. Hacía lo descarado. Un pastor, mi hermano, yo cuando escuché eso dije, no, esto no puede ser. Pues mire que sí. Porque ya cuando una persona se va a la falsa doctrina, lo pierde todo, mi hermano.
lo pierde todo. Y vienen todos los problemas, mi hermano. Mire lo que pasó, esta historia en Primera de Reyes, capítulo 22, verso del 3 al 28. Oiga, estaba largo, pero mire, no lo vamos a leer, pero mire. Estaba el rey Acab, y dice que Josafat fue allá a ver al rey Acab. Después usted lo lee en su casa, con calma, y usted ve. Y dice, bueno, es que tenemos que tomar a Ramón de Galad. Hay que consultar a los profetas. Allá se levantó un chorizo de profeta. Sube, que el Señor va a entregar a Ramón de Galad en tu mano. Sube. Ay, mi hermano, hay que tener mucho cuidado en este tiempo con eso. Y eso en las iglesias hoy en día, eso no falta. Pero Josafat no tragó el anzuelo y dijo, ¿hay algún profeta de Dios acá? O sea, como que Josafat se la llevó y dice, estos profetas de Dios no vienen. Allá le dijo acá, sí, hay uno ahí que se llama Micaías, pero yo lo aborrezco porque nunca me profetiza nada halagüeño. ¿Cómo así? No diga eso el rey. Sí, no. Siempre que le pregunto, me tiene juicio. Por eso es más fácil consultar a los otros, porque cada vez que me habla, es juicio. Va pasando una moto por acá y ruido, no sé si... Primera de Reyes 22. Sí. ¿Qué versos de todo el capítulo? 3 al 28. Ok. 3 al 28. Y lo cierto es que mandan a buscar a Micaías, a este profeta de Dios. Vuelve a aparecer Micaías, lo que es muy distinto al otro Micaías. Y le dice acá, Micaías, subo a Ramón de Galad, ¿qué hago? Y Micaías viene y le suelta el mismo mensaje. Si sube, que el Señor la va a entregar en tus manos. Pero ya acá sabía que ese no era el mensaje de Micaías. Y le dice, ¿hasta cuándo tengo que decirte que me hables la verdad? Ah, pues quieres la verdad, pues ahora te la voy a decir. Y cuando Micaías le suelta el mensaje, dice, yo vi a todo el ejército de los cielos, a todos los espíritus ahí reunidos delante del Eterno. Y el Eterno decía, ¿cómo induciremos acá para que caiga en Ramón de Galad? Y se paró un espíritu y se puso delante del Señor y dijo, yo le induciré. Y el Señor le dijo, ¿y cómo harás para inducirle? Y el espíritu le dijo, yo seré espíritu de mentira en las bocas de sus profetas. Y el Señor le dijo, lo harás y lo conseguirás. Inmediatamente se levantó uno de esos profetas que se había hecho unos cuernos de hierro. Y ponga atención, y decía, así tú acornearás al ejército de los sirios. Así tú acornearás a los contrarios. ¿No le parece muy peculiar a lo que vemos hoy en día? Por ahí había uno, creo que era Alberto Motesi, que andaba repartiendo la espada de Salomón cuando Salomón ni tenía espada. Y así sucesivamente. Otro que tenía el manto de no sé quién y el otro que... Pues estos profetas venían con un cuerno de hierro. Con eso tú vas a cornear al ejército contrario y lo vas a vencer. Pero ese profeta, cuando oyó la declaración de Micaías, fue y golpeó a Micaías en la mejilla. ¿Y por dónde se fue el Espíritu de Dios de mí para hablarte a ti? Es que, mi hermano, tenemos que entender que cuando un siervo de Dios se para a decir la palabra de Dios como es, toda esta gente que está en falsa doctrina le molesta y lo primero que hace es atacar. No se arrepiente. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado de ser partícipes de falsa doctrina, de ir a sitios donde no se predica la palabra, porque la persona en cuanto cae en falsa doctrina, mi hermano, se vuelve arrogante, soberbio. Este profeta, en vez de humillarse y reconocer que estaba hablando mentira, en vez de reconocer que estaba diciendo cosas que no había dicho el Eterno, lo que hizo fue golpear a Micaías y ofenderlo.
tratar de ridiculizarlo en público. ¿Y qué pasó? Acá tampoco reconoció. Josafat vio todo aquello, pero acá dijo, no, a Micaías llévenlo ante el gobernador y métanlo en la cárcel con agua y pan de angustia y de aflicción. Con pan y agua, manténganlo ahí, hasta que yo vuelva. Y es cuando Micaías le dice, si tú volvieras en paz, entonces Dios no habló por mí. Lo que estamos viendo, mi hermano, es terrible. No se puede denunciar el pecado porque ya la mayoría de las iglesias lo están permitiendo. El ecumenismo está causando estrago en el evangelio. Y la falsa doctrina no tiene cabida en una iglesia sana. Lo primero, en una falsa doctrina no se puede hablar del arrebatamiento porque eso no es. Los predicadores necesitan que Cristo no venga para seguir su negocio en la tierra. Si Cristo viene, les acaba el negocio, se los arruina. No se puede hablar del arrebatamiento de la iglesia. De la hora en punto que usted cae en una falsa doctrina, ya usted le matan esa esperanza. Ya usted no habla del arrebatamiento, ya usted no espera el arrebatamiento, ya usted dejó de esperar en eso. ¿Ha escuchado lo que ha dicho Dante Hebel del arrebatamiento? Como se burla. Yo vengo de una generación castrada, así mismo él ha dicho. Los que quieran pueden buscar el video. Dante Hebel se burla del arrebatamiento. Y escuche lo que ese hombre ha dicho. Cash Luna se ha burlado del arrebatamiento. En una se paró en la iglesia y dijo, señores, quiero decirle que ayer fue el rapto y nos quedamos. Así mismo. Pero en tono de burla, mi hermano. Tenemos que tener cuidado porque hoy en día se están soportando muchas cosas, se están permitiendo muchas cosas en las iglesias. Y usted tiene que abrir los ojos en la iglesia que donde usted vaya a asistir. Usted tiene que estar al pendiente de lo que está sucediendo. Porque hoy en día se está permitiendo que tenga participación en el altar, ahí en el púlpito cualquiera. Conozco de iglesias, mi hermano, que están aceptando a la gente de la agenda LGBT, usted sabe. Ya hoy en día hay concilios que están aceptando eso. Pastores transvestis. Y usted ve dos pastoras. Bueno, usted sabe, esto de la ideología de género es terrible. Se están viendo cada clase de trozos. Concilios como el episcopal, el metodista, están aceptando esto. ¿Y qué enseña la Biblia, mis hermanos? ¿Estará Dios de acuerdo con eso? Vamos a ver qué dice Deuteronomio 22:5. No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Mire usted, y por ahí lo que pasa es que muchas iglesias están diciendo no, que la mujer no puede usar pantalón. No, es que no es el pantalón, ese no es el problema. Aquí la Biblia está condenando el travestismo, no el pantalón ni existía. Es el travestismo. El travestismo. Sin embargo, hoy en día las iglesias están aceptando eso. Y los pastores se han hecho de la vista gorda y están tolerando eso. Lo permiten, lo toleran, lo aceptan, lo aplauden. Y mi hermano, Martín Lutero dijo, no oponerse a los errores es aprobarlo, no defender la verdad es negarla. Pero vamos más allá, Deuteronomio 23:1. No entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullado los testículos o amputado su miembro viril.
Sin embargo, están aceptando a las personas que se están haciendo el cambio de género. ¿Cómo es que le llaman a esa gente? Mejor no explique mucho por la duda, pastor. Pues estamos en el canal de YouTube en vivo. Bueno, ustedes saben a qué persona me refiero. Se están operando y haciendo toda esta historia. La Biblia condena esto. Entonces, ¿cómo hay pastores, cómo hay concilios que están siendo arrastrados a aceptar semejante barbaridad? ¿Es que acaso la Biblia no es clara? ¿O es la Biblia o somos nosotros? Porque Pablo lo dijo. Pablo lo dijo. ¿Quedaré bien con los hombres desobedeciendo a Dios o cómo hago las cosas? ¿Hago yo las cosas para agradar a los hombres o para agradar a Dios? ¿Cómo? Porque, mi hermano, aquí Pablo fue claro. O agradas a Dios o agradas a los hombres. A los dos no se puede agradar a la misma vez. Dios es celoso, no comparte su gloria con nadie. ¿Y cómo es que en una iglesia vamos a tolerar este tipo de cosas? Nosotros oramos por la humanidad, oramos por todas las personas, no importa el problema que tenga. Cristo no hace acepción de personas, pero mi hermano, quien entra al Evangelio de Cristo tiene que andar derecho, tiene que andar claro. Aquí el que entra, mi hermano, tiene que cambiar. La Biblia dice, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todavía hay gente que le están diciendo a usted, después de que es cristiano, que rompa maldiciones y que no sé cuánto. Y incluso si usted ahora mismo va a cerrar va a salir de su casa, se le cerró la puerta y se le quedó la llave de la casa adentro, ya dice, no, es que te están haciendo brujería. Hoy hay gente, cristianos, que están hablando de eso. Mi hermano, que el Señor reprenda al diablo. Los cristianos se han vuelto supersticiosos. La falsa doctrina trae consigo todo eso. Todo eso lo trae. No se puede agradar a Dios y a los hombres. O agradamos a uno y aborrecemos al otro. Eso lo enseñó Pablo también. Dijo, no se puede servir a dos señores. De una abertura no puede salir agua dulce y agua salada. No se puede. Entonces, o tenemos que creer lo que enseñan los hombres o tenemos que creer lo que enseña la Biblia. Y mi hermano, lo que dice la Biblia es claro. Se da cuenta porque hoy en día están haciendo Biblia. Están traduciendo la Biblia de tal manera, mi hermano, y la gente no se da cuenta. Nosotros hemos hecho estudios y hemos encontrado que capítulos le faltan versículos. ¿Usted se acuerda, mi hermana? Sí, pastor. Sí, hemos encontrado versiones que hay capítulos que le faltan versículos, que se lo han Especialmente saltado. en las versiones modernas. Las versiones modernas. Y que la Biblia se está traduciendo en China. Imagínense que el gobierno comunista de China está negando la Biblia. Y están tergiversando la Biblia. ¿Para qué? Para que el Evangelio quede totalmente distorsionado. Y los cristianos no se den cuenta. No se den cuenta. Por eso que estamos recomendando que se lea la Reina Valera 1960, pero no más moderna, porque de lo que están cambiando, ya no hay casi, están sacando los versículos. Lo están haciendo. Sí. Tenemos que tener mucho cuidado. Mucho cuidado, mis hermanos. Porque en la Biblia que están sacando ahora no se condena el pecado, todos somos hijos de Dios. Se da cuenta el lema del ecumenismo. El Papa Francisco una vez lo dijo. Todos buscamos a Dios de diferentes maneras, de forma distinta, pero todos somos hijos de Dios. Y Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Nadie puede ir a Cristo, nadie puede ir al Padre, ni por María, ni por Zancudo, ni por Sancocho, ni por nadie. Porque es un problema y los cristianos se están uniendo con toda esa gente. ¿Qué enseña la Biblia al respecto? Iglesias que están aceptando la agenda LGBT. La está aceptando. Y ya están ordenando pastores a personas de esta agenda LGBT. Lo han ordenado pastores, pastoras. ¿Qué pueden enseñar a esa gente? Imagínese usted, mi hermano. Entonces, ¿qué enseña la Biblia? Vamos a Romanos capítulo 1, verso 18 al 32. Pero mire usted, creo que es el verso 24 en adelante, donde
hace alusión acerca de esto. La Biblia condena esto, pero sin embargo, a los pastores, a los ministros hoy del Evangelio, se les olvidó que la Biblia lo enseña. O es que no lo leen, o yo no sé qué cosa, porque están aceptando y están tolerando todo esto, y mientras tanto el Evangelio se pervierte. Amén. Romanos capítulo 1, versículos 18 al 32. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el uso que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ¿Se da cuenta? El problema está, mi hermano, vamos para resumir estos versículos, para resumir este pasaje. Iglesia que adopte estas cosas está de acuerdo, las acepta y se regocija. Por ende, aborrece lo que Dios enseña en su palabra. Aborrece lo que Dios enseña en su palabra. Y hay una advertencia acá del Señor en su palabra, Isaías capítulo 5, verso 20 al 25. Amén. Isaías capítulo 5, versos 20 al 25. Hay de los que a lo que amo, hay de los que a lo, ay, perdón, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida, los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja,
Así será su raíz como podredumbre, y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo y extendió contra él su mano y le hirió y se estremecieron los montes y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles. Con todo esto no ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Mire, cuando la iglesia tolera y acepta el ecumenismo, que es lo que hoy en día está trayendo consigo muchas de estas cosas, y vamos a explicar ahora, porque de la hora en punto, fíjese el peligro que tiene el ecumenismo cuando la iglesia, el pastor, el concilio tolera todo esto, miren los trastornos que trae. Porque el ecumenismo es la unión de todas las religiones y cada religión tiene sus propias creencias, costumbres, ritos y cosas. ¿Qué hace la iglesia evangélica uniéndose con satanistas? El Papa Pancho, Jorge Bergoglio, ha dicho que esta gente de los trans y toda esta gente tienen derecho a bautizarse, tienen derecho a... Le ha dado potestad para que se bauticen, para que sirvan de padrinos, qué sé yo, toda esta historia. ¿Qué hace el pueblo evangélico mezclándose con toda esta gente que acepta y tolera todo esto? Porque de la hora en punto que la iglesia evangélica se mezcla con esto, quiere decir que está abriéndole la puerta a todo eso y está aceptando y tolerando todo lo demás. Entonces la Biblia es clara, la Biblia condena totalmente todas estas cosas. Vea Levítico 18, verso 21 hasta el 30. Lo primero, vamos a leer el verso 21 primero. Ok, capítulo 18, Levítico 18, verso 21. Y Sigue. no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. En el ecumenismo se reúnen tantas, pero tantas religiones. Hay satanistas, hay brahmanes, hay todo tipo de religiones. Y los satanistas todavía practican. Hay cosas que se practican, mi hermano, que aunque a la luz no salen, y hay declaraciones que han hecho algunas personalidades que están a nivel superior, porque tenemos que tener cuidado a la hora de hablar, que han hecho declaraciones terribles de las cosas que se hacen. Esta costumbre pagana la tenían los cananeos y todos estos pueblos paganos que existían alrededor. Sin embargo, Dios le prohíbe a la nación de Israel unirse, mezclarse con esta gente, pero es que no solamente se lo prohíbe a la nación de Israel, esto a la iglesia se aplica también, porque hoy en día la iglesia se está mezclando con todo esto. Ver el verso 22. No te echarás con varón como con mujer, es abominación. Hoy la iglesia católica le está dando protagonismo. Fíjese a dónde ha llegado, que mucha gente en la iglesia católica se ha levantado en contra del Papa condenando todo eso, porque no están de acuerdo. Y cuando la iglesia evangélica se mezcla con todo esto, ¿qué está haciendo? Aceptando todo esto. Leamos el 23 y sigamos en adelante para que usted vea. Mira el 23. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él, es perversión. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de vosotros. Y la tierra fue contaminada y yo visité su maldad sobre ella y la tierra vomitó sus moradores.
Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros. Porque cualquiera que hiciere alguna de todas estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas de entre su pueblo. Guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas. Yo Jehová, vuestro Dios. Pero es que las iglesias no solamente se están infiltrando en esto, también las iglesias quieren tomar parte en el gobierno. Los pastores se están lanzando a candidaturas y todas estas cosas, y de la hora en punto que un pastor, mi hermano, se lanza a la política y toda esta historia, todo se vuelve un desastre. ¿Y sabe por qué? Porque los gobiernos hoy en día están aprobando leyes que van en contra de la palabra del Señor. Este mismo versículo 23, usted lo puede leer, mi hermana. ¿Cuál, perdón, pastor? Versículo 23. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él, es perversión. Hay gobiernos, hay países que hoy en día están aprobando esto. España creo que es uno de los países que aprobó esto. No sé si en Canadá también han aprobado esta vaina. Sí, pastor, acá ya están aprobando todo. Ya están aprobando todo. Y, Entonces, y como un pastor, sí, mi hermana, esto sería bueno que las personas lean todo el capítulo 18 de Levíticos, actos de inmoralidad prohibidos. es que todas estas cosas las están promulgando los gobiernos. ¿Cómo un pastor se va a lanzar a la candidatura? Nosotros no estamos llamados a ser políticos, nosotros tenemos que anunciar el evangelio del reino de los cielos, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Donde usted esté, en la iglesia que usted vaya, el pastor esté mezclado en la política, sálgase corriendo de ahí. Sálgase corriendo de ahí. Porque ya cuando los pastores se meten en todo este tema, ya la avaricia, la codicia, todo esto empieza a tergiversar todo. Y ahí donde vienen que las iglesias lo están tolerando todo. Que las hermanas se paren en ropa inadecuada. Mire, es que es otra cosa. Usted ve, va a iglesia, mi hermano, y las hermanas se paran en actitud inadecuada a ministrar ahí. Y nosotros ni somos legalistas, tampoco somos liberales. Pero todo tiene un punto, mi hermano. Dios le puso límite. Dice que al mar le puso cerrojo y le dijo, hasta aquí llegarán tus olas y no pasarán. Tiene que haber un límite, mi hermano, y hay iglesias que no se conoce el límite. Se están viendo todo tipo de aberraciones, de todo tipo. Y se está tolerando, se está permitiendo y nadie se levanta a condenar eso. Nadie se levanta a condenar eso. Más bien la gente lo aplaude, la gente lo acepta en las iglesias y le ríe y se ríen. Porque ¿sabe por qué? Porque cada quien tiene el pastor que merece. Y hoy en día, mi hermano, muchas de las iglesias, todo lo que usted ve es emocionalismo. Emocionalismo. Y todo es como, aquí hay una frase que aquí en Cuba no se puede decir, ya no se puede decir porque están pegando multa por decir eso. Pero bueno, aquí nadie, ni Diacanel me está oyendo, ni nada me está oyendo, pero la voy a decir. Hay cristianos que usted ve, no, si me erizo, mira cómo me erizo, y todo emocionalismo. Y le han hecho ver a la gente que si no se erizan, no tienen a Dios. Si cuando están orando no lloran, no tienen a Dios. Si usted está enfermo, usted está en pecado. Hay iglesias que enseñan eso. Usted tiene que salirse corriendo de ahí. No, hermano, usted está enfermo porque usted está en pecado. Usted está mal económicamente porque usted está en pecado.
Porque la pobreza es del diablo. Y Cristo dijo, van a haber ricos y pobres. Tiene que huir de esas iglesias. Tiene que salir corriendo. Porque esas iglesias, mi hermano, donde se dan esos evangelios livianos. Y no importa lo que tú seas, no importa. Aquí lo que importa es que estemos todos juntos. No me importa que hayan 20,000 personas aquí. No importa que sea esto, no importa que sea ladrón, no importa que sea aquello, no importa que sea lo otro, no importa. O sea, 50 personas en una iglesia, 30 personas en una iglesia, no, que esa gente está en pecado. Esa gente no tiene a Dios, son unos miserables. Y le han metido eso. Y la Biblia enseña que en aquel entonces, cuando el Señor instituyó la iglesia, se reunían por las casas. Y que yo sepa, en las casas no cabían 20,000 personas. Ni 30,000, ni 40,000, ni 1,000 siquiera. Es que para que en una casa quepan 100 personas, mi hermano, tiene que ser un palacio. En una casa, ¿cuántas personas se pueden llegar a reunir? 20 máximo, 20. depende de la casa, pastor. Depende de la casa. Y entonces Pero vienen y le vamos a dicen, decir, no, una casa más o menos normal, como la que mis padres tienen, más o menos unas 20 personas, pero tendría que ser ya un poco en la parte de atrás del patio, ¿no? Porque quizás ah, dentro 20 deberían estar bien un poquito amontonados, oh, bien apretado, bien apretados, apretado, sí. bien apretado. En mi casa, yo recuerdo que al principio nos reuníamos hasta 12 personas y estábamos bien apretados. Y mi casa es pequeñita. Entonces, eso es lo que pasa, mi hermano. Que ya hoy en día la gente no quiere esas iglesias pequeñas. No, que va, que esto es del diablo, esto es una miseria. Aquí mira su piso de tierra, no hay nada más que hay una maraca vieja y una guitarra vieja. No, ¿qué voy a quedarme yo en esta iglesia? 4 gente aquí cantando y aquellos coros viejos. Yo he oído gente, mire, aquí nosotros nos despedimos siempre cantando el coro cuando ya se pase lista. Siempre la hermana Silvia lo pone. Y sabe lo que hoy en día están diciendo los jóvenes, porque los jóvenes hoy en día tienen el evangelio totalmente pervertido. Es un himno fúnebre. Oiga eso. Usted tiene que tener cuidado. Un himno que anuncia el arrebatamiento de la iglesia y los muy necios dicen que es un himno fúnebre. Oiga, porque ese himno lo que está relatando es el arrebatamiento de la iglesia, mi hermano. Mire cómo empieza. Cuando la trompeta suene en aquel día final. Y dice que con voz de mando, el mismo Señor con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que estemos vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos. Y vienen y dicen que es un himno fúnebre. Iglesia donde esté el modernismo, salgas huyendo. Y usted ve que cantan reggaetón y bailan y usted ve que parece que tienen osiuro la gente ahí. Parece que tienen parásitos, qué sé yo. Y usted ve cómo bailan y cómo brincan. Hermano, las cosas de Dios, dice la Biblia, hágase todo decentemente y con orden. Pero hoy en día, mi hermano, las iglesias hoy en día, esto es un puro libertinaje. No hay respeto. Y usted ve que se está predicando y la gente está conversando. No hay respeto por la palabra de Dios, no hay respeto por nada. Se está orando en el templo y la gente sigue caminando por el templo, no se detiene, no, nada. Una falta de respeto. Los músicos de la iglesia, a la hora de tocar, todos están ahí, tocando, qué bien, y sabroso, y todo bueno. Cuando terminan de tocar, que viene la predicación, se van a la calle, se paran en la puerta de la iglesia, se van al parque que está enfrente. Yo fui músico de iglesia, yo tocaba la batería en una iglesia, y yo sé lo que le estoy diciendo. Cuando llega el mensaje, y los pastores no les importa eso. ¿Sabe por qué? Porque si les dice algo, los músicos se molestan y ya no tienen músicos para tocar en el culto. Aunque no haya un músico, mi hermano, el pastor tiene que llamar la atención. Y si no quieren venir al culto, que no vengan. Dios no se detiene por esos detalles. El mismo Cristo, cuando los discípulos dijeron, Señor, se está yendo la gente. Porque la gente dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Señor, se está yendo la gente. Cristo dijo, ¿acaso quieren irse ustedes también? Pues váyanse. Pero uno de los pastores, no importa, no, es que son jóvenes y los pobres hay que ayudarlos, es que son jovencitos y entonces son inmaduros.
No, si son inmaduros, entonces no pueden ser músicos en la iglesia. Si son inmaduros y no están claros, entonces no pueden tocar la alabanza en la iglesia, no pueden ministrar, porque entonces ¿qué están ministrando? Y la gente entra a la iglesia y cuando se va sale peor que como entró. Yo no entiendo eso. Este evangelio de este tiempo, mi hermano, no lo entiendo. ¿Cómo es posible? Si el mismo Cristo dijo, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. En una iglesia sana, el que entra sale libre. Entonces, ¿cómo es posible que la gente salga más atada y salga peor que cuando entró? Usted se ha puesto a pensar en eso, mi hermano. Yo he oído gente que me han dicho, fulano me impuso la mano y oró por mí y me entró un dolor de cabeza. Es la opresión que hay, mi hermano. Porque las cosas se están haciendo mal y hoy en día se está tolerando, no importa. Y ven que el hermano está afeminado y dobla la manito y no importa, lo dejan que cante ahí. No, es que no, el Señor lo va a libertar mañana o pasado. No, mi hermano, el púlpito se respeta, hay que tener respeto por las cosas de Dios. Mire, los sacerdotes para entrar al templo y todo tenían que santificarse. Hoy usted no tiene que agarrar sangre de cordero y pasarse y qué sé yo, hacer ritual. La sangre de Cristo nos limpia, pero eso significa, ese ritual que hacían los sacerdotes en el tabernáculo y en el templo para entrar, es sombra de lo que teníamos que hacer nosotros hoy en día. Usted no tiene que matar cordero, no hace falta. La sangre de Cristo lo limpia. Y esto es lo que nos está enseñando, es que para ministrar hay que estar puro y santo. ¿Cómo es posible que en las iglesias se permita eso? Donde usted vea todas estas cosas, mi hermano, usted tiene que salir huyendo. Si los pastores no quieren ponerle asunto a todo eso, sálgase de ahí. Porque en la iglesia que yo estaba, yo lo hice. Pastor, la música que se está tocando aquí en la iglesia, yo me voy a salir del grupo de alabanza. Y lo primero que le dije, la música que se está cantando acá, la inmensa mayoría de los cantantes estos están en apostasía. Bueno, hermano, me dice el pastor, cada quien tendrá que darle cuenta a Dios. ¿Cómo que cada? ¿Y usted no le va a dar cuenta a Dios por permitir eso? Agarré y me salí del grupo de alabanza. Fue lo primero que hice. Y lo segundo, me salí de la iglesia. No podemos estar en un lugar, mi hermano, donde se estén tolerando todas estas cosas. Y agarran a la gente y le dan con la Biblia. Y le dan con un saco, le dan con la camisa, con el qué sé yo. Usted tiene que salir de todo eso. Mire, esas iglesias donde le imponen a la gente y la gente cae para atrás. Y usted ve que todo es un show. ¿Qué dice la Biblia? Isaías 28:13. Eso lo hemos enseñado otras veces, pero mire, hay que recalcarlo, porque hay hermanos que han entrado nuevos y no lo saben. Pero hermano, la Biblia condena esto. ¿Dónde dice en la Biblia? Amén. La gente, todo el que estuvo bajo el poder de Dios, cayó postrado. Pero mire, 28:13 Isaías. La palabra pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Oiga, quebrantados, enlazados, y el que está enlazado está atado y preso. Pero vamos a leer versos 7 y 8 del mismo capítulo, mi hermana, para los que se creen profetas y se creen, qué sé yo, y apóstoles. Mire lo que dice. Pero también estos erraron con el vino y con sidra se entorpecieron. El sacerdote y el profeta erraron con sidra, fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio, porque toda mesa está llena de vómito y suciedad hasta no haber lugar limpio. Vea usted. ¿Y qué quiere decir esto? Que se entontecieron, que erraron con el vino y todo. Muy independientemente, es que mi hermano, están aturdidos, totalmente fuera de sí. Están totalmente ebrios, mi hermano, de la falsa doctrina. Donde usted vaya y le digan, escuche y abra los ojos y los oídos. Los ojos para que vea, para que usted pueda leer su Biblia, y los oídos para que escuche esto. Donde a la iglesia que usted vaya y le digan que el día de Pentecostés
ustedes pues, la gente andaban como borrachos y el espíritu de borrachera y todo eso, pues salga huyendo. Recibe el espíritu de la borrachera. No, porque aquel día no, a mí me llegó una cosa así, era como una borrachera esa. No, eso es falsa doctrina, mi hermano. Porque fíjese que la borrachera se asocia con los frutos de la carne. Y cuando le dijeron, mira, esa gente tan borracho, se burlaban. Los otros judíos que escuchaban a aquellos judíos que estaban hablando en lengua, ellos les oyeron hablar en su propio lenguaje. Cretenses, árabes, de todo. Y decían, están borrachos. Algunos decían, están borrachos, burlándose. Y Pedro decía, no, hermanos, no están borrachos. Esta gente no es tan borracho. Y sin embargo vienen y dicen, no, recibe el espíritu de borrachera. De la borrachera. El espíritu de la risa. Donde usted vea eso, salga corriendo. Que le impongan la mano a la gente y la gente empiezan a reírse. Mi hermano, eso no son frutos del Espíritu Santo. No son manifestaciones del Espíritu Santo, por favor. Estamos muy lejos de eso. Y yo lo he dicho y lo vuelvo a decir, en la iglesia que está en falsa doctrina, el predicador que está en falsa doctrina, está, mi hermano, a milímetros de cometer blasfemia contra el Espíritu Santo. Porque cualquier barbaridad esa que se diga, mi hermano, nos cuesta la salvación. Y la Biblia dice que ese pecado es el único que no tiene perdón. Tenemos que tener mucho cuidado. Yo mismo me he buscado enemigos, gente que nosotros pues le teníamos pues aprecio y de todo, y por decir estas cosas me lo he echado de enemigo, me han bloqueado y todo, pero es que la verdad hay que decirla, mi hermano, la verdad hay que decirla. Es el evangelio tolerante hoy en día, la gente no lee Biblia, ya hoy en día en los cultos los pastores se paran con teléfono, con tablet, con computadora, no se paran con Biblia. Donde usted vea a un pastor usando todas estas cosas y no usando la Biblia, sálgase corriendo porque eso es falsa doctrina. Lo que pasa, pastor, que están predicando leyendo. Sí, mi hermano. Leen, ya no predican. Ya no predican. Segunda Timoteo 3:16. Vamos a leerlo. Si no me falla la memoria. Segunda de Timoteo 3:16. 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ese es el problema. Pero cuando no se lee la Biblia, se está desechando esto. Es la Biblia lo que hay que leer, mi hermano. Mire, yo le digo una cosa, yo uso el teléfono para leer la Biblia porque desafortunadamente para mí no puedo leer la Biblia. Yo tenía mi propia Biblia que no la podía leer. Y cuando me la regalaron, yo abrazaba mi Biblia. Yo decía, no la puedo leer, pero la tengo. La tengo. No puedo leerla, tengo que echarle mano al teléfono obligatoriamente. Pero mi hermano, el que tenga su vista buena, no le eche mano al teléfono, usted le puede echar mano, por ejemplo, no sé, en un momento que usted necesite hacer comparación de texto. Porque siempre es bueno hacer comparación de texto. Pero mi hermano, si usted va a la iglesia, es con la Biblia que tiene que ir. Si usted va a predicar y pararse en el púlpito, es con la Biblia que tiene que ir. La falsa doctrina se enfrenta con la palabra. Porque todo predicador de falsa doctrina es palabrería, pero no le enseñan texto bíblico. No hay fundamento bíblico, no pueden. Todas las personas que vienen a defender su hipótesis lo hace de palabra, pura verborrea. Por eso aquí, mi hermano, nosotros nos esforzamos por hablar todo conforme a la palabra de Dios. Tienen que tener mucho cuidado con eso, porque en este tiempo, mi hermano, se está apartando la Biblia, se está desechando la Biblia, se está desechando el ayuno, se está dando cabida a las iglesias, más a los entretenimientos. Hoy en día ya no se proclaman ayuno, no se proclaman vigilia. En todo caso, los jóvenes campismo y playa y cosas. Mire, yo no estoy en desacuerdo que usted un día vaya a la playa, que usted, pues lo necesitamos, pues. Pero mi hermano, de ahí
a que la iglesia todo se vuelva a eso y se haya quitado el ayuno. Conozco una iglesia que daban servicio miércoles, viernes y domingo. El domingo lo daban en la mañana y en la noche y quitaron el culto de por la noche, cuando esto es un tiempo que no es para quitar los cultos, más bien es para añadir, porque es un tiempo peligroso. Son tiempos peligrosos, mi hermano. ¿Qué diría Pedro si va a una iglesia hoy en día? Déjame ir a tal iglesia a ver, hoy debe haber culto por la noche y se encuentra que la iglesia está cerrada y no hay culto. Mi hermano, la iglesia, cuando se fundó en aquel entonces, cuando Cristo fundó la iglesia primitiva como se conoce, era diariamente se reunían por las casas. Obvio, hoy usted no va a estar todos los días en el templo, pero sí el creyente debe estar en una comunión con Dios. Hay gente que me ha dicho, ¿y cómo puedo estar orando? Usted está barriendo la casa y está orando. Señor, gracias por esto. Y está cocinando y va orando. Y está lavando la ropa, está fregando los platos, qué sé yo. Está todo y va en comunión con Dios. Eso se ha perdido. Lo hemos perdido. ¿Y sabe por qué? Porque en las iglesias ya no se enseña eso. Ya no se enseña. Ya hoy en día le cobran a la gente por bautizar, le cobran a la gente por todo, hasta por orar. Usted tiene que salirse de esa iglesia. Cuando un pastor le diga a usted, tiene que traerme tanto para yo orar por ti, sálgase corriendo de ahí. Porque ese no es cristiano. Es un sinvergüenza, es un ladrón. Y hoy en día todo esto se está tolerando. El pueblo evangélico, como no lee la Biblia, tolera todo esto. Fíjese, mire, Apocalipsis 2:20, ya casi vamos terminando, Apocalipsis 2:20 al 25. Mire lo que dice el mismo Señor a la iglesia de Tiatira. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Amén. Dice, pero que tolera que esa mujer que se llama Jezabel. Esto es otra historia. Eso es otra historia hoy de este tiempo. El espíritu jezabélico que muchas iglesias están tolerando. Ministros que ya las esposas ejercen el ministerio por encima de la autoridad del varón. Y todo, y el feminismo ha venido a acabar. Hay predicadoras hoy en día que son, hermanos, que han llamado a las hermanas a rebelarse contra sus esposos. Una de ellas, Ana Maldonado, Yesenia Den, esta cantante que yo no sé qué es lo que toma ella antes de cantar esas canciones, de Nancy Amancio, qué sé yo, un chorizo, un chorro de predicadoras que hoy en día, mi hermano, están levantando a las hermanas en rebeldía contra sus esposos. Y no es que el esposo sea el capataz y la mujer, no. Todo tiene un orden acá. El que la esposa se someta al esposo no quiere decir de que sea menos que el esposo, no. Es que hay principios en la Biblia. La Biblia dice que Sara llamaba a Abraham Señor. Por respeto, no por temor ni por nada, sino por respeto. Debe haber un respeto. Yo a mi esposa la respeto.
y mi esposa me respeta y así. Porque el respeto, mi hermano, no se exige, el respeto se gana respetando a los demás. Pero hoy en día hay muchas iglesias que están levantando a las hermanas en contra de sus esposos. Y cuando usted viene a ver, ¿qué es lo que provoca? División en el matrimonio. Se destruyen los matrimonios. Y entonces Dios, que instituyó el matrimonio, las predicadoras estas vienen y levantan en rebeldía a las esposas contra sus esposos, y los matrimonios se van a la ruina, se van a la quiebra, mi hermano. Hay que tener cuidado con todo eso, mi hermano. El evangelio tolerante no lleva a nada al creyente, o sí, lo lleva al infierno. Porque cuando usted tolera, usted está aceptando lo que Dios reprueba. Ahora, una prueba del evangelio que confronta, esto que acabamos de leer. Mire lo que dice Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Bueno, dice que la palabra de Dios es una espada de doble filo que entra hasta partir el alma. Mire, o sea que el evangelio, mi hermano, no es un evangelio liviano. No es un evangelio que está de acuerdo con todo, no, mi hermano. Es un evangelio que confronta, que pone al descubierto quiénes somos. Cuando leemos la Biblia pone de manifiesto quiénes somos, cómo actuamos, cómo pensamos. Por eso el salmista decía, Señor, muéstrame si hay camino de perversidad en mí. ¿Se da cuenta usted? Mire lo que dice Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Leamos hasta el 17. Vamos a leer hasta el 17 para que vea una cosa acá. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. ¿Se da cuenta? Es lo que está pasando. Gente que ha dejado la sana doctrina por ofrecimiento. Yo he conocido pastores, vieron mi hermano, pastores que han dejado abandonadas las iglesias y se han ido a otro lugar, llevándose incluso el dinero de las iglesias, sin temor de ningún tipo a Dios ni nada. Cuando Dios llama a una persona, uno tiene que cuidar el rebaño. El pastor dice que el buen pastor su vida da por las ovejas. El pastor no sale huyendo. El pastor enfrenta al lobo y lo desenmascara. Es lo que está pasando. Que hoy en día, mi hermano, las personas se están dejando comprar, están pervirtiendo el evangelio. Los cantantes cristianos ya no cantan por amor a Dios, sino cantan por avaricia. Si no le pagan, no cantan. Los predicadores, si no le pagan, no predican. El evangelio Cristo lo ofrece gratuito. Yo he conocido de una iglesia cerca de acá de donde yo vivo, que una vez yo lo dije acá, no importa quién tú seas, le dan la Santa Cena a la gente, no importa que fume, no importa que beba alcohol, no importa. Mi hermano, ¿a dónde vamos a parar?
No hay temor de Dios, no hay respeto en las iglesias que se hagan todas estas cosas. Salga huyendo. ¿Y qué va a pasar con todo aquel que está tolerando todas estas cosas y se hace de la vista gorda? Le va a pasar lo mismo que a Saúl, que por un plato de lentejas y un pedazo de pan vendió su primogenitura. Mire lo que dice Hebreos 10, 28 al 31. Hebreos 10. 28 al 31. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hebreos 6, 4 al 6. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Este es el evangelio que confronta, mi hermano. Esto es una palabra dura. Este es el evangelio. Donde se predique eso, quédese. Pero donde usted no oiga nada de esto, donde no se condene la idolatría, donde no se condene el pecado, donde no se condene el adulterio, la fornicación, la avaricia, donde no se condene la codicia, donde no se condene todas estas cosas, donde no se condene la mundanalidad, sálgase corriendo de ahí. Hebreos 9, 27. Oiga, es que este libro de Hebreos es tremendo, como tiene cosas fuertes ahí. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. El juicio. Una palabra tremenda, mi hermano. Hay consecuencias. La Biblia dice que lo que el hombre siembre, eso va a recoger, eso va a cosechar. Eso va a cosechar. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. No es el evangelio tolerante, liviano ese que se predica en la mayoría de las iglesias. No seamos parte de los muchos, porque la Biblia dice que son muchos los llamados, pero es que pocos son los escogidos. Pocos, muy pocos son los escogidos. Lucas 12:32 dice: no temáis manada pequeña. O sea, el rebaño es poco. Es poco. Entonces, mi amado, hay que tener mucho, pero mucho cuidado con todo esto. En segunda de Pedro, capítulo 2, verso 20, creo que vamos a ver si es verso 20. Segunda de Pedro 2. Ciertamente, y habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. El siguiente versículo, vea lo que dice Pedro. Perdón, pastor, ¿quiere que siga leyendo? Sí, el siguiente versículo, sí. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Oiga, qué palabra tan fuerte esa, mi hermano. Ese es el evangelio. Ese es el evangelio. Mateo capítulo 3, verso
7 al 12. Y al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo, a la verdad, os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su Amén. aventador, okay. Sí, sigue, el 12, el 12. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Vea, tremendo, tremendo eso. Pero es que, mi hermano, otro detalle, en las iglesias donde usted vaya a denunciar el pecado y el pastor le diga: no juzgue, deja que Dios lo juzgue, sálgase corriendo de ahí. Porque ahora le voy a explicar acá este versículo, Mateo 7 del 1 al 5. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Vea, la Biblia no enseña en ningún lugar que no juzgue. La Biblia lo que te está diciendo es que si no tienes moral para hablar, no puedes andar juzgando a nadie si tú haces lo mismo. Por eso que Cristo dice: ¿por qué mira la paja que está en el ojo de tu hermano cuando tienes una viga, un tronco en el tuyo, hipócrita? Mírate tú primero y entonces, pero cuando usted, mi hermano, está haciendo las cosas conforme a la voluntad de Dios, usted está viviendo en santidad, usted sí está en todo el deber, mi hermano, de denunciar el pecado, de sacarlo a la luz. No puede tragarse, ahí es lo que está sucediendo, puede pasarle la mano. La Biblia dice que el que confiesa su pecado alcanza misericordia, mas el que lo encubre, de cierto en su pecado morirá. Entonces, mi hermano, el problema es que usted va y los pastores lo primero que dicen: no juzgue, no juzgue, mi hermano, deje que Dios sea el que juzgue, deje que sea Dios el que hable. No, todos estamos, mi hermano, a llamar. ¿Acaso la Biblia no denuncia a los pecadores? ¿No dice la Biblia: eran dos hermanos y Caín le dijo a su hermano Abel: salgamos al campo? Y este se levantó y mató a Abel. La Biblia no denunció a Datán, a Abirán y a Coré. No denunció a Balaán. No denunció Pablo a Alejandro el Caldedero, a Himeneo y a Fileto, a Judas Iscariote, a Zambalá, a Gesén el árabe y a Tobías. ¿Acaso la Biblia no denunció incluso hasta con nombre y apellido? La Biblia denuncia a los transgresores, mi hermano. Y si la Biblia lo hace, usted y yo estamos en el deber de hacerlo también. No podemos caer en el libertinaje y en la hipocresía religiosa que están cayendo mucha gente. Donde su pastor le diga: no juzgue, sálgase de ahí también. Porque se está de acuerdo con las atrocidades que se están cometiendo. Porque si no levanta su voz para condenar el pecado, mi hermano. Si Pablo y Pedro casi mire,
Pablo le salió al paso a Pedro y dijo, ven acá, tú eres un hipócrita. Eso creo que está en el libro de los Gálatas. Dice, Pablo le resistía a Pedro cara a cara, porque cuando venían los judíos, comía con los judíos. Entonces, cuando se iban los judíos, comía con los gentiles. Y cuando venían los judíos a comer con los... entonces se apartaba, se retraía de los gentiles. Pablo reprende a Pedro en Antioquía. Venga, léalo, Gálatas, hermana. capítulo 2, Venga, verso 11 al 21. ¿Lo leo todo, pastor? venga, léalo, mi hermano. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y la hora y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Pablo reprendió a Pedro cara a cara. Y fíjese que lo dice acá, Pablo reprendiendo a Pedro. Aquí no hay Delante que de estar todos. oculto. Y delante de todos, eso es para que quede claro, mi hermano. Al pastor que usted vaya con todo respeto, con amor y con cariño y con todo, mi hermano. Pero con determinación, con denuedo. Pastor, usted está haciendo esto mal por esto, porque la Biblia enseña esto, y usted está permitiendo esto y esto y esto. Hermano juzgue, bueno, pues mi hermano, sálgase de ahí. Porque se está de acuerdo con todas esas atrocidades. ¿Qué pasa si no reprendemos, pastor? Nos hacemos cómplices. Pastor Luis, no lo escucho. Pastor Luis, Pastor Luis, Pastor Luis, no lo escucho, va a tener que salir y volver a ingresar, por favor. No quiso entender, solo Dios Ah, sabe. ahora lo Lo escuché, cierto es pastor, que se no tomó cortó. cartas en el asunto y el asunto siguió y yo agarré y me salí y me fui. Yo no me puse a pensar, pues entonces voy a dejar de tocar la batería, ya voy a estar sentado en un banco. No, mi hermano, no, no. Porque mire, cuando usted le es fiel a Dios, Dios lo saca de algún lugar. Pastor Luis, Pastor Luis, Pastor Luis, no lo estamos escuchando, Pastor Luis. Pastor Luis, bueno familia, vamos a esperar a ver si el pastor puede salir y volver a ingresar. No sé si ustedes lo escuchan porque yo no lo escucho. Pastor Luis, no lo escuchamos. Pastor Luis, él sigue hablando.
Sí, muchas gracias, hermana Trague Irma. usted, pastor. Pastor Luis, Sí, estamos perdiendo sí. la conexión. Ya 2 veces no lo hemos escuchado. ¿Me escucha ahora? Ahora sí, pastor, ahora sí lo estamos escuchando. Todo lo que dijo en el último minuto y medio no lo escuchamos. Le decía, si nosotros llamamos a un pastor a contar o a quien sea en la iglesia, denunciando lo mal hecho, y no quieren obedecer, no quieren oír, no quieren pues hacer lo que la palabra enseña, pues mi hermano, hay que salirse, porque si se queda, va a terminar siendo arrastrado a la misma hipocresía, a la misma falsedad, y va a terminar hundido ahí. Entonces, mi hermano, cuando Dios lo saca a un lugar, es para llevarlo a algo mejor. Dios, si lo saca de algún lugar, porque las cosas están mal, y es otra cosa. Cuando el pastor está arrogante y soberbio, y los hermanos están arrogantes y soberbios y no quieren aceptar la corrección que se le llame la atención, porque yo soy el pastor y a mí nadie me manda, y porque qué sé yo, y como usted siendo oveja me va a decir lo que tengo que hacer a mí, y todas estas cosas. Mi hermano, donde suceda eso, sálgase, porque Dios no está. Dios no está. La Biblia dice que antes de la caída se enaltece el espíritu. Antes de la caída se enaltece el espíritu, mi hermano. Antes de una caída estrepitosa, mi hermano, el ser humano se ensoberbece. Y recuerde que así empezó Satanás. Se llenó de soberbia. Se llenó de soberbia, de arrogancia. Vea, para terminar, Isaías 14, del 11 al 15, creo que es. Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Vea usted, cuando un pastor, cuando un hermano, cuando alguien comienza con esa arrogancia, esa petulancia, y que nadie me puede decir aquí, porque yo, que yo soy el jefe aquí, porque yo mando acá, y porque qué sé yo, ese es el mismo diablo, porque así empezó Satanás. El ejemplo, mi hermano, lo dio Cristo. Cristo le preguntó a sus discípulos, ¿quién es más importante? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Humanamente, lógicamente, los discípulos le respondieron, el más importante es el que se sienta a la mesa. Y Cristo les dijo con estas palabras, mas yo estoy entre ustedes como el que sirve. Moraleja, lo que enseña este pasaje, si el mismo Dios vino en condición de siervo a servir, cuánto más nosotros, que somos polvo y ceniza. No somos nada. Fíjese si no somos nada, que el mismo Cristo dijo, cuando cuando hayan acabado de hacer todas las cosas que tienen que hacer, digan, discípulos inútiles somos, siervos inútiles somos. Imagínese usted. Si una persona, cumpliendo con todo lo que en la Biblia dice, cumple y dice, siervo inútil soy, ¿qué puede quedar para aquel que todavía no está cumpliendo al 100%? Entonces, mi hermano, cierro con este refrán judío. El hombre no tiene de qué ensoberbecerse. El hombre debe recordar que la mosca fue creado primero que él. Dios creó al hombre, lo último en la creación que Dios creó fue el hombre. Los animales fueron creados primero que el ser humano. Sin embargo, hoy en día, quienes deberían dar ejemplos de humildad, porque en la Biblia ejemplo de humildad nos dejó Cristo. Cristo nos dejó un ejemplo de humildad. Y si hoy en día Dios nos
rescató del mundo, nos sacó a algunos del alcohol, a otros de las drogas, a otros del adulterio, de la fornicación, de la idolatría, de lo que fuera. Si Dios nos sacó del mundo, de la condición deplorable que teníamos, y lo trajo a un ministerio, a alguien lo puso a pastorear, a otro lo puso evangelista, a otro lo puso ministro de alabanza, qué sé yo, es para que le demos gloria a Dios, no es para que nos creamos la gran cosa, porque al final no somos nada, mi hermano. Al final no somos nada, ni siervo inútiles siquiera hemos llegado a ser, ni siquiera siervo inútil hemos llegado todavía. Por eso, mi hermano, es menester que aunque el evangelio que confronta muchas veces las cosas que se dicen, a veces no nos gustan, nos disgusta, y a veces el mensaje nos duele y no nos agrada, pero es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando el Señor Jesucristo nos dice algo que no nos gusta, es por nuestro propio bien. Porque este evangelio es el que lleva a la salvación. Este evangelio es el que gana al hombre para el reino de los cielos. Pero si nosotros aceptamos aquel evangelio que nos ilumina una sonrisa en el rostro y nos hace sentir ese estado de bienestar, y nos sentimos eufóricos, bien, chévere y de todo, si ese evangelio no nos molesta, no nos duele, porque la palabra, mi hermano, dice que es una espada de doble filo que entra hasta partir el alma, corta. Es una palabra que corta, que duele, mi hermano. Si el mensaje que nos están dando una iglesia nos llena de esa satisfacción, que no hay malestar, no hay nada, y todo, mire, deséchelo, porque ese mensaje, dice la Biblia que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. No siga el rumbo de los muchos, sigue el de los pocos. No temáis manada pequeña, porque de vosotros es el reino de los cielos. La palabra de Dios dice que muchos son llamados, pero pocos son los escogidos. Dice que hay una puerta estrecha que es por la cual se tiene que entrar, y pocos son los que la encuentran. Pero hay una senda ancha, espaciosa, y una puerta ancha, y dice que muchos entran por él y se pierden. Pero los pocos que entran por esa puerta estrecha, y es una puerta estrecha porque no se puede ir cargado de malignidad, no se puede ir con paquete de maldad de ahí, hay que despojarse de todo peso. Una, para poder correr esta carrera, y dos, para poder entrar por esa puerta estrecha. No podemos tener carga sobre nuestros hombros, tenemos que andar bien ligerito, despojados del viejo hombre que está viciado, dice la palabra. Entonces, amado hermano, es el evangelio que confronta, el que nosotros debemos seguir, el que nosotros debemos practicar, el que nosotros debemos predicar, el que nosotros debemos vivir, porque el evangelio tolerante, mi hermano, es la ruina del ser humano. Ese evangelio, el evangelio tolerante, es el que aquí es el que el diablo quiere que se predique. Pero el evangelio que nuestro Señor Jesucristo quiere que se predique fue aquel que él predicó. Cuando en la Biblia le dijo a aquellos fariseos, les dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y las obras de vuestros padres queréis hacer. Si, mi hermano, ¿a quién le gusta que le digan eso? Mire cómo dice la Biblia. Les ha acontecido el verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito. Fíjate qué comparación. Y la puerca recién lavada vuelve a revolcarse en el fango. Salmo 32:8. No seáis como el caballo ni como el mulo sin entendimiento. Vea. Mateo 3:7. Generación de víbora. Oiga, es el evangelio que confronta. Y no es que usted ahora salga ofendiendo a la gente. No, eso no quiere decir eso, mi hermano. Esto es un ejemplo, mi hermano, de cómo nuestra postura ante el pecado. Hay que condenar el pecado. No se puede estar a favor del pecado ni a favor de todas las herejías, blasfemias y atrocidades que se están viendo en las iglesias. Así que Dios le continúe bendiciendo. Vamos a orar para terminar en este momento.
y que el Señor nos ayude, nos guarde y estemos con los ojos abiertos en este tiempo, porque el evangelio tolerante está ganando terreno para sacarnos de aquel evangelio que confronta. ¿Sabe por qué? Porque el diablo no quiere que usted anuncie que Cristo viene. El diablo no le conviene que usted prepare a la gente para ir al cielo. Al diablo no le conviene que usted se salve y se vaya al cielo. Al diablo lo que le conviene es que usted esté haciendo el papel de religioso, jugando a ser cristiano. Y mire usted, eso es lo que quiere Satanás, que usted juegue a ser cristiano, pero sin embargo él no juega a ser diablo. Entonces, mi hermano, eso es lo que quiere Satanás. Pero nosotros estaremos firmes, dice la palabra de Dios en el Salmo 125, que los que confían en el Eterno son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Así como Jerusalén tiene monte alrededor de ella, así el Señor estará alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Si su fe es inconmovible, el Señor estará con usted porque Él lo prometió. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vamos a orar. Bendito seas tú, Señor nuestro Dios, Rey del universo. Te damos gracias por esta palabra. Te ruego que esta palabra produzca fruto, Señor, y que esta palabra, Padre, nos abra los ojos, nos ayude, Padre, a estar alerta y apercibido. Tú mismo dijiste en Mateo 24:4, mira que nadie os engañe, porque se levantarían muchos engañadores en este tiempo, se levantarían falsos maestros, falsos profetas, gente que andaría buscando, aleluya, destruir al rebaño. Pero Señor, dice tu palabra que el buen pastor su vida da por las ovejas. Te ruego que cada uno de nosotros, Señor, podamos estar pendientes de nuestra salvación, como dice tu palabra, que debemos cuidar nuestra salvación con temor y temblor, y que estemos al pendiente de nuestros hermanos, Señor. En el nombre de Jesús, capacítanos, danos sabiduría y llénanos de tu Santo Espíritu y danos discernimiento de espíritu, Señor, para estar con nuestros ojos alertas y apercibidos. No permita que se apague nuestra lámpara, sino que tengamos aceite para que estemos esperando el día del arrebatamiento de tu iglesia. En el nombre de Jesús, llega a los corazones que no te conocen y llega a aquellos que están en falsa doctrina, llega a aquellos que se han apartado, llega a aquellas familias que están destruidas, aquellos matrimonios que están destruidos, llega a los hijos rebeldes, Señor. Bendecimos, Padre, a la nación de Israel y te rogamos la paz por Jerusalén. La paz de Jerusalén, así como lo dice el Salmo 122, verso 6. Orar por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Dios les bendiga a mi hermana Silvia. Y bueno, estaremos el próximo martes, si el Eterno así lo permite, con el pastor Estuardo Revolorio. Un abrazo para cada uno de ustedes. Amén. Muchísimas gracias, Pastor Luis Alberto García desde Cuba. Hermoso mensaje para la gloria de Dios, familia. Un mensaje, la verdad, que nos ha puesto a pensar a todos. Y es bueno que el Señor nos esté hablando y recordando su palabra, recordando cuán serios estamos. ¿Estamos tolerando o estamos tolerando todo lo que está pasando o lo estamos confrontando? ¿Y de qué manera, familia? Por eso, familia, es tiempo de buscar a Dios y consagrarnos, porque así lo dice su palabra, no lo digo yo, que sin santidad nadie lo verá. Vamos a orar para cerrar este tiempo precioso que hemos tenido con nuestro pastor Luis y posteriormente vamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas y como siempre, al final vamos a cantar ese himno precioso que es ya nuestro himno cuando allá se pase lista. Amén. Entonces vamos a orar para cerrar este tiempo. Padre Celestial, al cerrar esta reunión, queremos darte toda la gloria y la honra. Gracias por el tiempo que hemos tenido hoy de aprender más de tu santa palabra. Bendice a cada persona que se tomó el tiempo de reunirse aquí hoy y también por aquellas personas que van a ver esta grabación en diferido. Te pedimos que tu mano de protección sea sobre todos nosotros durante el resto de la semana. También te damos gracias por nuestro pastor Luis Alberto García. Te pedimos que lo continúes bendiciéndolo y llenándolo más y más de tu sabiduría. En el nombre precioso de tu Hijo Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gloria a Dios. Comparta nuestros videos. Amén. Dele me gusta, suscríbase a nuestros canales, compártalo, familia, porque son mensajes de sana doctrina. Así que no nos quedemos solamente con esa bendición para nosotros, sino compartámosla
con nuestros hermanos, amigos y familia. Amén. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes y que Dios me los bendiga ricamente a todos. Amén.